Bienvenidos a este espacio donde la vida real supera con creces a cualquier película de ficción. Hoy tenemos un viaje profundo hacia el rincón más oscuro del alma humana y también hacia la luz más brillante de la justicia divina. Todos sabemos que la vida tiene un final inevitable y algún día tenemos que partir de este mundo terrenal. Pero ¿qué sucede cuando aquellos que trajiste al mundo deciden adelantar el reloj? ¿Qué pasa en tu corazón cuando todavía respiras el aire de tu propia casa y desde la habitación de al lado escuchas a tus propios hijos regatear el precio de tu ataúd? Poneos en su lugar por un instante. Cerrad los ojos e imaginad el escenario. El amor de una madre es considerado el sentimiento más puro que existe en nuestro planeta. Es un refugio inquebrantable, una fortaleza que resiste tormentas y huracanes. Una madre perdona lo imperdonable. Una madre olvida las ofensas y abraza con fuerza incluso al hijo que la ha lastimado. Pero la avaricia. La avaricia es un veneno silencioso. Se mete en las venas de las personas y destruye la moralidad desde adentro hacia afuera. Corrompe los recuerdos de la infancia y transforma el amor en un cálculo matemático frío y despiadado. Una madre. Una mujer que entregó cada latido de su corazón por su familia. Una persona que sacrificó sus noches de sueño para calmar las fiebres de sus pequeños. Adela yacía en su cama. El colchón que antes era su refugio de descanso se había convertido en una prisión de sábanas blancas y olor a medicamentos fuertes. Ella estaba débil, muy débil. Un problema de salud repentino y brutal la había dejado postrada. Los médicos habían dado un diagnóstico complicado. Habían hablado de cuidados intensivos y de observación constante. Pero su familia decidió interpretar ese diagnóstico a su manera. El hospital fue muy claro en sus instrucciones médicas. La paciente requiere descanso absoluto y el tratamiento tomará tiempo en mostrar sus efectos reales. El pronóstico era reservado, pero en ningún momento el médico firmó un certificado de defunción. En ningún momento la ciencia la desahució por completo. Pero la codicia tiene oídos selectivos. Ellos escucharon complicado y entendieron terminal. Escucharon tiempo y entendieron horas. Escucharon cuidados y entendieron velatorio. Y así comenzó la pesadilla más fría y calculadora que alguien pueda imaginar. Adela estaba viva. Su corazón bombeaba sangre. Sus pulmones se llenaban de aire. Sus ojos miraban el techo buscando una respuesta divina. Sin embargo, en la sala de estar a pocos metros de su cama de enferma, se estaba llevando a cabo una junta directiva macabra. No estaban rezando por su recuperación. No estaban buscando segundas opiniones médicas para salvarle la vida. No estaban recordando anécdotas felices para darle fuerzas en su recuperación. Estaban planeando su funeral, con papeles en la mano y calculadoras en los teléfonos móviles. Adela escuchaba los murmullos a través de la puerta entreabierta. Adela conocía cada crujido de la madera de esa casa. Sabía exactamente qué tablón sonaba al pisar en el largo pasillo. Y ahora esos mismos pasos le anunciaban que sus hijos caminaban de un lado a otro, organizando su final. Escuchar tu propio funeral es una experiencia que rompe la mente. No hay palabras exactas en el diccionario para definir el nivel de crueldad que esto verdaderamente representa. Es un asesinato del alma. Una ejecución silenciosa donde el arma es la indiferencia y las balas son las palabras llenas de codicia desmedida. Escuchaba a su hijo mayor hablar de la herencia y de cómo repartirían el dinero de la cuenta bancaria principal. Escuchaba a su hija menor quejarse de los altos costos de los arreglos florales y sugerir que las rosas blancas eran un gasto innecesario para un muerto. Gasto innecesario. Esas fueron las palabras exactas que se clavaron como dagas oxidadas en el pecho de Adela. Dolor agudo. Lágrimas secas. Traición pura. Imaginad ese dolor inmenso en el pecho. Una agonía que no proviene de una enfermedad física, sino de la decepción más profunda y absoluta que un ser humano puede experimentar. El cuerpo humano puede soportar cirugías complejas y tratamientos verdaderamente dolorosos, pero el espíritu humano se rompe en 1000 pedazos cuando descubre que su valor ha sido reducido a un simple número en una cuenta bancaria. Frío, calculador, cruel. Estas son palabras muy cortas, pero describen perfectamente el ambiente que reinaba en esa casa de estilo tradicional. Una casa que Adela había limpiado con sus propias manos durante largas y agotadoras décadas de trabajo constante.
Pero la vida no siempre sigue el guión que otros escriben para nosotros. A veces el destino tiene guardada una carta bajo la manga que absolutamente nadie espera. Y el día que Adela más temía llegó de frente. Sus hijos ya tenían el contacto directo de la agencia funeraria. Ya habían elegido la madera barata del féretro para ahorrar costes. Habían decidido qué vestido viejo le pondrían para el triste velatorio. Incluso habían comenzado a discutir alzando la voz sobre quién se quedaría con la casa grande y quién tomaría el coche viejo pero muy funcional que Adela guardaba celosamente en el garaje cerrado. Todo esto sucedía mientras la paciente, la dueña de todo el patrimonio, la madre que los amamantó de pequeños, seguía respirando el mismo aire que ellos en la habitación contigua. Adela lloraba en el más absoluto silencio de la tarde. Las lágrimas saladas resbalaban por sus mejillas marcadas por las arrugas del tiempo y se perdían en la funda de la almohada de algodón. Ella no podía moverse con agilidad para levantarse y gritarles en la cara que se detuvieran de inmediato. La grave enfermedad la mantenía como prisionera en su propio dormitorio. La fuerte medicación la dejaba somnolienta y sin fuerzas para articular palabras contundentes contra tanta injusticia. Pero su mente era un escenario de claridad absoluta. Ella lo entendía absolutamente todo. Entendía la gran traición que se gestaba. Entendía la avaricia sin límites de su propia sangre. Entendía que aquellos a quienes amaba de manera incondicional solo estaban esperando pacientemente que su frágil pecho dejara de subir y bajar para poder abrir el codiciado testamento familiar y repartirse los bienes materiales. Cualquiera se rendiría ante semejante panorama. Cualquiera simplemente cerraría los ojos y se dejaría llevar por la tristeza profunda, deseando fervientemente que la muerte llegara lo más rápido posible. Pero Adela tenía una fuerza interior oculta debajo de tanta fragilidad física extrema. El ser humano es complejo, y en los momentos de mayor oscuridad existencial es precisamente cuando solemos encontrar la luz más brillante para seguir luchando. La vida tiene una forma muy peculiar de engañarnos con falsas ilusiones de seguridad constante. Adela creía firmemente que su familia era el puerto seguro donde podría descansar tranquilamente en la etapa final de su vejez. Recordaba con mucha claridad las hermosas tardes de domingo horneando pan dulce para sus amados hijos y viendo a sus pequeños nietos correr felices por el extenso jardín que ella misma cuidaba con infinito amor y una paciencia extrema. Creía que esas sonrisas amplias y esos abrazos fuertemente apretados que recibía con enorme alegría en cada cumpleaños familiar eran el reflejo genuino de un amor puro e incondicional. Pero las apariencias engañan de la forma más vil y cruel que existe en el universo. ¿Alguna vez habéis sentido que vivís rodeados de personas que en realidad no conocéis en absoluto? Todo comenzó en un martes cualquiera del mes de octubre frío y lluvioso. Un día que parecía tan normal y aburrido como todos los demás días marcados en el calendario de la pared de su cocina. Adela estaba parada frente a la estufa preparando una reconfortante sopa caliente de pollo cuando de pronto sintió un mareo repentino y una presión inmensa aplastando su frágil pecho. Las manos le temblaron de forma violenta y completamente descontrolada. El plato hondo de loza blanca se resbaló de sus dedos debilitados y se estrelló contra el suelo de baldosas brillantes, creando un estruendo ensordecedor que resonó en cada rincón de la gran casa vacía. Gritos ahogados en la garganta, miedo paralizante en la mirada, soledad absoluta en el corazón. En ese preciso instante, su cuerpo agotado le estaba enviando la primera y más fuerte señal de alarma. Una advertencia clara y directa de que su salud de hierro se estaba resquebrajando rápidamente por dentro, amenazando con derrumbarla para siempre. Cuando sus hijos llegaron apresuradamente a la casa al final del largo día, y la encontraron apoyada contra la fría pared pálida, desorientada y sudorosa, la primera reacción visible fue de una falsa preocupación muy bien actuada para mantener las buenas apariencias. La llevaron al hospital a toda velocidad, cruzando las calles de la ciudad iluminada. En la sala de espera de la concurrida zona de urgencias había rostros largos, miradas perdidas y una tensión palpable que cortaba el aire denso como un cuchillo afilado.
Sin embargo, ese fue el momento exacto y revelador en el que la gruesa máscara de la familia perfecta comenzó a caerse pedazo a pedazo, dejando al descubierto de manera descarnada la verdadera y oscura naturaleza oculta de cada uno de ellos. Y lo que Adela vio asomarse en sus fríos ojos en los tensos días posteriores fue un abismo emocional que la congeló por dentro más que cualquier frío invierno. El engaño del amor filial es el golpe más devastador e irreversible para el noble corazón humano. Cuando la salud integral de Adela comenzó a deteriorarse de manera visible y prolongada, sin mostrar los mínimos signos de una rápida mejora milagrosa, la dinámica familiar de la casa dio un giro verdaderamente escalofriante y radical. Las continuas visitas a su lúgubre habitación en la planta baja se volvieron muy escasas, increíblemente cortas y dolorosamente mecánicas. Las cálidas palabras de aliento y falsa esperanza se transformaron de manera rápida y alarmante en pesados suspiros de fastidio crónico y una impaciencia intolerable ante sus necesidades básicas. Ya no había reconfortantes abrazos de buenas noches ni preguntas sinceras sobre su elevado nivel de dolor físico diario. Solo había rápidas miradas furtivas lanzadas de reojo desde el oscuro umbral de la puerta. Miradas fríamente calculadoras, miradas vacías, heladas, completamente distantes. Podéis imaginar el terror profundo y asfixiante de estar atrapada sin salida en un cuerpo que falla continuamente mientras las personas que más amas en el mundo te miran fijamente como si fueras un estorbo gigante en sus ocupadas vidas. ¿Rutinarias? Adela lo notaba con enorme amargura en cada pequeño gesto cotidiano de la dolorosa rutina de cuidados. Lo percibía claramente en la forma brusca y despectiva en que su hija menor le dejaba la pesada bandeja de la comida en la mesita de noche de madera, sin siquiera molestarse en mirarla directamente a los ojos cansados. Lo sentía vibrar en el tono de voz altamente irritado de su hijo mayor cuando ella pedía ayuda débilmente para poder levantarse de la cama o caminar hacia el baño en medio de las frías y oscuras madrugadas solitarias. Ellos la estaban borrando sistemáticamente de sus ajetreadas vidas antes de que ella diera su último y agónico suspiro terrenal. La estaban enterrando viva lentamente bajo una inmensa y pesada montaña de desprecio silencioso e indiferencia brutal. El ser humano tiene un instinto de supervivencia psicológica muy agudo y el corazón perceptivo de una madre siempre nota absolutamente todo lo que sucede a su alrededor, aunque decida callar. Adela intentaba desesperadamente autoconvencerse, en sus dolorosas noches de insomnio interminable, de que el tremendo estrés acumulado de la misteriosa enfermedad estaba afectando gravemente el comportamiento normal y amoroso de sus hijos queridos. Buscaba torpes excusas interminables en su mente cansada para intentar justificar de alguna manera misericordiosa esa frialdad repentina y desgarradora. Se decía constantemente a sí misma que ellos estaban simplemente muy asustados por la terrible idea de perderla para siempre, y que esa dureza exterior era solo su extraña y torpe manera de lidiar con el duro duelo anticipado de una posible y cercana muerte. Pero la triste realidad escondida como un fantasma en esa gran casa era muchísimo más oscura, vil y perversa que cualquier excusa piadosa que ella pudiera inventar desesperadamente para consolarse a sí misma en la cruda y absoluta soledad de su oscura habitación de paciente terminal. La salud rota de Adela se convirtió en un rápido abrir y cerrar de ojos en un simple obstáculo muy molesto en la apretada y sumamente egoísta agenda personal de su propia familia. Una gran carga financiera insoportable y un inmenso peso emocional constante que ninguno de ellos estaba verdaderamente dispuesto a asumir de forma voluntaria, noble y amorosa. Las largas conversaciones susurradas en secreto en el pasillo principal ya no trataban sobre cómo mejorar su delicada calidad de vida diaria o qué alimentos nutritivos le daban más energía vital durante las largas y dolorosas tardes de recuperación médica. Ahora las conversaciones clandestinas trataban únicamente sobre los incómodos e irritantes horarios rotativos para tener que cuidarla por estricta obligación y las quejas constantes y maliciosas sobre el dinero gastado innecesariamente, la pequeña farmacia de la esquina de la calle principal. Todo era un inmenso problema. Ella misma era el problema central y absoluto de sus mediocres vidas totalmente egoístas. Pero quien podría atreverse a culparlos a ellos en esta cruel sociedad moderna,
que desecha rápidamente a los ancianos enfermos como si fueran simples objetos inservibles y totalmente obsoletos. Pues todos nosotros podemos y debemos culparlos severamente. Porque la familia biológica debe ser por naturaleza inquebrantable, el pilar fundamental e indestructible que te sostiene firmemente cuando tus propias piernas temblorosas ya no tienen la fuerza física suficiente para caminar por sí solas. La familia unida debe ser la luz brillante y cálida que ilumina y reconforta la profunda y solitaria oscuridad del sufrimiento físico continuo. Pero desgraciadamente para la pobre Adela, su querida familia de sangre se transformó drásticamente en la noche más oscura, fría y tenebrosa de toda su larga y sacrificada existencia humana. Y el terrible frío penetrante que ella sentía calar hondo en sus frágiles huesos no era provocado de ninguna manera por la fiebre alta característica de su grave condición médica actual. Era el doloroso e insoportable frío de saber con certeza que su infinito amor de madre abnegada había sido completamente inútil frente a la codicia desalmada de las personas de su propia sangre. Los primeros síntomas evidentes de la enfermedad de Adela fueron completamente físicos y médicos, sí. Pero el síntoma más doloroso y letal para su espíritu fue el rápido e implacable deterioro del respeto familiar dentro de esas 4 paredes de hormigón gris. Ella se daba cuenta con inmensa tristeza y gran decepción de cómo las cosas materiales de mayor valor monetario comenzaron a desaparecer sutilmente de los muebles antiguos del gran salón principal de la casa. Un valioso reloj antiguo de oro puro, perteneciente a su amado esposo fallecido, que siempre estaba orgullosamente exhibido en la repisa de madera, misteriosamente ya no estaba en su sagrado lugar de siempre. Las finas joyas familiares que ella guardaba celosamente, como un gran tesoro en la pequeña caja de terciopelo rojo sobre la cómoda alta de su cuarto, fueron trasladadas precipitadamente a un lugar más seguro, según las crueles palabras mentirosas de su propia y codiciosa hija. Un lugar seguro, decían. Mentira pura, engaño despiadado. La estaban saqueando lentamente y sin ningún tipo de escrúpulos, mientras ella agonizaba sufriendo en su propia cama matrimonial. Silenciosamente, metódicamente, implacablemente. Es realmente fascinante y a la vez profundamente terrorífico para el alma observar detenidamente cómo cambia drásticamente la percepción visual de las personas cuando la debilidad física limitante se hace tristemente presente en alguien querido y respetado. El gran e imponente respeto que Adela siempre imponía como la fuerte y decidida matriarca absoluta de la numerosa familia se evaporó velozmente en el aire viciado a medicina de su lúgubre habitación médica. Sus sabias e importantes opiniones ya no tenían absolutamente ningún peso moral ni la menor validez en las importantes decisiones de la casa que ella misma había construido con el enorme sudor de su frente. Pasó tristemente y sin escalas de ser la fuerte columna vertebral que sostenía todo el pesado hogar a ser simplemente una sombra molesta arrinconada cruelmente en el oscuro lugar más alejado de la enorme casa grande. Una espectadora totalmente pasiva y silenciosa de su propio y trágico final, dictado cruelmente por la insaciable y asquerosa avaricia humana de sus propios herederos. Pero la vida no es siempre como la pintan los verdugos, y ese dolor inmenso que oprimía el pecho, cansado de la pobre y debilitada Adela, no era el primer gran golpe traicionero que la vida le propinaba con tanta fuerza y dureza. Lo que sus desagradecidos hijos no sabían o simplemente preferían olvidar por conveniencia propia, para no sentir culpa, era el monumental sacrificio sangriento que ella había hecho valientemente por ellos en el oscuro pasado lejano. Y como siempre ocurre en este mundo terrenal, la verdad absoluta siempre encuentra una forma brillante de salir a la superficie tarde o temprano para golpear a los verdaderos culpables justo en el momento preciso donde más les duele. Para entender verdaderamente la magnitud de esta traición familiar, debemos viajar obligatoriamente al pasado, al origen de todo este dolor. Porque Adela no siempre fue una anciana postrada en una cama con el cuerpo frágil y la voz apagada. Hubo un tiempo en el que ella era una joven llena de sueños inmensos y de una vitalidad inquebrantable que iluminaba cualquier habitación. Recordad esos años dorados, aquellos días en los que el sol parecía brillar exclusivamente para ella y su recién formada familia.
Construir un hogar desde los cimientos es una tarea que requiere sangre, sudor y muchísimas lágrimas amargas. Ella soñaba con una casa grande llena de risas de niños corriendo por los pasillos de madera encerada. Soñaba con cenas familiares abundantes y navidades cálidas alrededor de una chimenea encendida. Pero la realidad de la vida matrimonial suele ser un monstruo implacable que destroza las fantasías infantiles con una facilidad aterradora. El hombre que ella eligió como compañero de vida y padre de sus hijos resultó ser un verdugo despiadado disfrazado de príncipe azul. Al principio, todo eran promesas dulces y palabras cargadas de un amor eterno y devoción absoluta. Sin embargo, el alcohol y los demonios internos de aquel hombre transformaron ese amor inicial en un verdadero infierno terrenal, del cual era prácticamente imposible escapar. Las paredes gruesas de esa misma casa que hoy sus hijos se disputan con tanta avaricia, fueron testigos mudos de episodios de terror nocturno que paralizarían el corazón de cualquiera. Noches enteras en vela. Gritos ahogados en la almohada. Miedo constante. Los golpes llegaron primero como advertencias crueles y luego se instalaron como una dolorosa rutina diaria. Un empujón fuerte contra los muebles de la cocina. Una bofetada repentina que dejaba la mejilla enrojecida e inflamada por varios días. Puñetazos escondidos bajo la ropa para que los vecinos chismosos del barrio no pudieran notar absolutamente nada extraño en su comportamiento social. Dolor. Humillación profunda, soledad inmensa. Y a pesar de todo ese sufrimiento físico y mental constante, Adela tomó una decisión radical y silenciosa que definiría el resto de su vida entera. Ella decidió convertirse en el escudo humano de sus propios hijos. Decidió recibir cada golpe con valentía para que la brutalidad de su esposo nunca tocara la piel inocente de los pequeños que dormían en la habitación de al lado. Poneos por un instante en los zapatos de esta mujer atormentada. ¿Imagináis lo que significa sonreír cada mañana sirviendo el desayuno caliente mientras el cuerpo entero duele horrores por la paliza recibida la noche anterior? ¿Podéis concebir el nivel de sacrificio necesario para maquillar con sumo cuidado los moretones oscuros del rostro antes de llevar a los niños a la escuela primaria, para que ellos no sintieran vergüenza frente a sus compañeros de clase? Adela lo hizo. Ella soportó el infierno mismo en la tierra por una sola razón fundamental e inamovible: sus hijos. Ella creía firmemente que ese inmenso dolor físico era el precio necesario y obligatorio que debía pagar pacientemente para asegurarles un futuro próspero y completamente libre de carencias económicas o peligros extremos. Mientras su violento esposo despilfarraba el dinero del hogar en vicios destructivos en las sucias tabernas de la ciudad, ella trabajaba el doble o el triple para mantener la economía familiar a flote. Adela lavaba ropa ajena desde la madrugada hasta el anochecer, frotando las prendas ásperas hasta que sus propias manos sangraban profusamente. Cocinaba grandes banquetes para eventos de personas adineradas, regresando a casa con los pies hinchados y la espalda totalmente destrozada por el cansancio extremo. Ella ahorraba cada moneda que caía en sus manos maltratadas, escondiéndolas cuidadosamente debajo de las tablas sueltas del suelo del dormitorio, para poder pagar la costosa educación universitaria que sus hijos tanto deseaban tener en el futuro lejano. Sacrificio tras sacrificio. Una vida entera entregada por completo a la felicidad ajena. Esa fue la época en la que ella construyó su mayor orgullo personal. Logró sacar a sus hijos de ese ambiente tóxico, educarlos con los mejores valores posibles y darles una posición respetable en la sociedad competitiva. Cuando su marido finalmente falleció víctima de sus propios excesos destructivos, ella no derramó ni una sola lágrima de tristeza real. Sintió un inmenso y profundo alivio respirar el aire limpio de su hogar sin el constante temor de ser atacada violentamente por la espalda. Creía con todo su noble corazón que el sufrimiento había terminado para siempre en su agitada vida terrenal. Creía que al haber entregado su juventud, entera su salud física y su paz mental, por el bienestar absoluto de sus hijos, ahora le esperaba una vejez tranquila y llena de gratitud filial incondicional. Todo parecía apuntar hacia un final feliz y merecido para esta guerrera incansable. Las tormentas del pasado habían quedado enterradas bajo los cimientos de la gran casa familiar. Sus hijos crecieron estudiaron carreras lucrativas y se convirtieron en adultos aparentemente exitosos y muy respetados por la comunidad entera.
Adela miraba con orgullo los diplomas enmarcados en la pared de la sala, de estar sintiendo que cada golpe recibido en el pasado, cada lágrima derramada en secreto y cada gota de sudor derramada en el trabajo duro habían valido totalmente la pena. Ella había triunfado contra todas las adversidades posibles del destino cruel. Había alcanzado la cima de su propio sueño maternal. Pero la vida tiene maneras muy retorcidas de destruir nuestros logros más sagrados justo cuando nos sentimos más seguros y confiados. Y el golpe más fuerte de su vida no vendría de los puños cerrados de un esposo borracho y violento. No. El golpe más letal y destructivo vendría de las mismas personas por las cuales ella había ofrecido su cuerpo como escudo protector durante tantos años de agonía silenciosa. ¿Quién iba a imaginar que el verdadero monstruo de esta triste historia no era el hombre que la golpeaba en la oscuridad de la noche, sino la avaricia que crecía lentamente en el corazón de los niños que ella misma amamantó con infinito amor y devoción absoluta? Nadie podría prever que esa casa que ella defendió con su propia sangre se convertiría en el escenario de la traición más asquerosa y premeditada que la mente humana puede concebir en su estado más ruin y miserable. El dolor de un golpe físico desaparece con el tiempo y las heridas de la piel eventualmente cicatrizan, dejando solo marcas pálidas como recordatorios mudos de una antigua batalla ganada. Pero el daño emocional causado por la ingratitud profunda de un hijo adorado es una herida abierta que sangra eternamente sin encontrar jamás un consuelo real o un alivio duradero. Adela lo descubrió de la peor manera imaginable. Recordando aquel tormentoso pasado de violencia extrema y carencias múltiples, se daba cuenta con inmenso pavor de que había protegido a sus amados hijos de un peligro físico externo, pero había fracasado rotundamente en protegerlos del veneno mortal de la ambición desmedida que corrompe el alma humana desde sus cimientos más profundos. Tantos años de dolor silencioso reprimido en su pecho, tantos esfuerzos infinitos por criar a unos ciudadanos ejemplares. Todo ese monumental sacrificio de vida fue tirado cruelmente a la basura en cuestión de semanas por culpa de una cuenta bancaria y un testamento anticipado. Ella había entregado absolutamente todo su ser para que ellos tuvieran alas fuertes y pudieran volar alto en el cielo de las oportunidades. Pero ahora esas mismas alas las utilizaban para sobrevolar su lecho de enferma como aves de rapiña hambrientas, esperando pacientemente el momento exacto para descender y devorar lo que quedaba de su patrimonio terrenal. Ingratos, despiadados, fríos. El diagnóstico oficial llegó un viernes por la tarde, trayendo consigo una densa nube negra que oscureció por completo el interior de la casa. El médico de cabecera, un hombre mayor de rostro cansado y mirada compasiva, se sentó en el borde de la cama de Adela y le explicó con sumo cuidado la gravedad real de su estado físico general. Habló en términos médicos complejos mencionando fallos sistémicos, debilidad muscular extrema y la necesidad urgente de un tratamiento farmacológico muy agresivo y prolongado. Sus palabras precisas y medidas intentaban suavizar el duro impacto emocional de la terrible noticia, pero el mensaje central era innegablemente devastador y aterrador. La vida de Adela colgaba de un hilo extremadamente fino y frágil. Sin embargo, y aquí radica el punto más crítico de toda esta macabra historia, el doctor jamás pronunció la palabra irreversible. Nunca dijo categóricamente que todo estaba totalmente perdido y sin esperanza. Pero la mente humana suele escuchar únicamente lo que le conviene o lo que secretamente desea que suceda en el fondo de su corazón. Cuando el especialista abandonó la residencia familiar con su maletín negro, dejando sobre la mesa del comedor una larga lista de recetas médicas y cuidados intensivos obligatorios, la atmósfera del hogar cambió de manera drástica y definitiva. El declive acelerado había comenzado con una fuerza imparable. El pronóstico aterrador no fue recibido con lágrimas de genuina preocupación filial, ni con abrazos solidarios y cálidos para consolar a la madre enferma. Fue recibido con calculadoras encendidas, libretas de contabilidad abiertas sobre las rodillas y miradas frías llenas de un pánico puramente financiero y sumamente egoísta. Las facturas comenzaron a llegar casi de inmediato, amontonándose sin piedad sobre la misma mesa de roble macizo donde antes se servían los alegres y abundantes banquetes familiares. El coste desorbitado de los medicamentos importados,
las abusivas tarifas del servicio de enfermería privada a domicilio, el precio del alquiler mensual de la cama ortopédica articulada y del pesado tanque de oxígeno metálico que silbaba monótonamente en la esquina de la habitación lúgubre. Todo esto generó un caos económico brutal que desestabilizó por completo la falsa armonía de los codiciosos herederos directos. La casa se transformó rápidamente en un frío y desordenado almacén médico de proporciones abrumadoras y desoladoras. Cajas de cartón corrugado llenas de gasas estériles, sueros líquidos y jeringas desechables bloqueaban los pasillos principales, dificultando el paso diario. El penetrante e insoportable olor a antiséptico industrial y medicina fuerte reemplazó para siempre el dulce y nostálgico aroma a pan recién horneado que solía inundar cada rincón del enorme y acogedor hogar tradicional. Y entonces comenzaron los gritos desaforados. Las discusiones violentas y sin filtro por el dinero que se estaba gastando incesantemente para mantener a su propia madre con un débil hálito de vida terrenal. Adela, postrada e inmóvil en su doloroso lecho, escuchaba con el frágil corazón encogido de angustia cómo sus hijos perdían totalmente la poca compostura y los excelentes modales que ella misma les había enseñado con tanto sudor, esfuerzo, sacrificio personal. Ya no susurraban a escondidas en el largo pasillo por miedo a despertarla de su letargo profundo inducido por los fuertes analgésicos. Ahora gritaban a pleno pulmón en el salón contiguo sin importarles en lo más mínimo si ella escuchaba o no sus crueles e hirientes disputas económicas diarias. ¿Quién va a pagar por todo este tratamiento inútil, prolongado y sin sentido? Esa fue la terrible y despiadada pregunta que el hijo mayor lanzó al aire viciado una fría noche de tormenta incesante. Inútil. Esa simple pero letal palabra resonó violentamente en la cabeza adolorida de Adela como un martillazo sordo e implacable que destruía su alma. Inútil. Así consideraban ellos el enorme esfuerzo sobrehumano que su vieja madre estaba haciendo desesperadamente para seguir respirando un solo día más en este mundo cruel e injusto. El dinero valioso de los ahorros de toda su sacrificada vida de duro trabajo se estaba agotando rápidamente en las costosas farmacias locales, y eso era algo inaceptable. Ellos veían claramente y con gran furia cómo su anhelada herencia se desvanecía rápidamente, como agua cristalina entre los dedos con cada nueva receta que el médico firmaba meticulosamente. La herencia familiar se convirtió en el único tema de conversación real dentro de esas paredes cargadas de una tensión psicológica insoportable y asfixiante. Las discusiones subían de tono agresivo con cada día que pasaba, volviéndose cada vez más venenosas y dolorosamente personales entre los hermanos que antes jugaban felices en ese mismo suelo. Se peleaban abiertamente y sin ningún escrúpulo por los futuros derechos de propiedad de la inmensa casa esquinera, evaluando en voz muy alta el precio actual del mercado inmobiliario y calculando ansiosamente los beneficios económicos de una venta rápida. Discutían acaloradamente sobre las valiosas tierras fértiles que Adela poseía con legítimo orgullo en las afueras verdes de la ciudad capital, planeando venderlas al mejor postor sin tener el más mínimo y básico respeto por el inmenso valor sentimental que esas hermosas parcelas representaban para la moribunda mujer, quien se queda con el dinero del jugoso seguro de vida acumulado durante tantas décadas. ¿Cómo vamos a repartir equitativamente las gruesas cuentas bancarias de ahorro cuando ella finalmente cierre los ojos cansados para siempre? ¿Por qué debemos gastar compulsivamente la gran parte que me corresponde por derecho en mantener viva a una persona que ya no tiene un futuro funcional en nuestra sociedad moderna? Podéis intentar imaginar el infierno psicológico absoluto de escuchar pacientemente todas estas enormes atrocidades salir directamente de la boca de las mismas personas que más amáis en el universo. Adela lo escuchaba absolutamente todo en el más aterrador y absoluto de los castigos. Las lágrimas de profunda desesperación rodaban incesantemente por sus mejillas empapando la almohada de plumas suaves. Deuda tras deuda, gritos continuos. Desprecio rotundo. La rápida espiral descendente hacia la oscuridad emocional no se detenía ni un segundo de su agonía. La relación pura se había fracturado de manera destructiva y definitiva para siempre. El caos era absoluto, reinando con crueldad suprema. El amor había sido brutalmente asesinado y enterrado bajo la avaricia más miserable y rastrera que el corazón humano enfermo puede albergar.
Pero el momento de mayor dolor estaba a punto de llegar. El ser humano siempre puede caer más bajo en el abismo. Ellos ya habían trazado un plan perfecto. La gran traición apenas comenzaba a gestarse silenciosamente en las oscuras sombras de la inmensa casa familiar robada. El abismo no tenía fondo. Adela, reducida a la mínima expresión de su ser, yacía como un espectro entre sábanas que le resultaban cada vez más pesadas. Su cuerpo, un mapa de venas azuladas y huesos marcados por la desnutrición, era ya casi un mueble más dentro de la casa. Pero su mente, su mente seguía lúcida, dolorosamente lúcida. Fue en una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera romperlo, que Adela sintió que su alma terminaba de fracturarse. Sus hijos, convencidos de que ella ya no comprendía el lenguaje humano, hablaban frente a su cama como si ella fuera una estatua de mármol sin oídos. Escuchó el plan definitivo. Habían decidido solicitar al hospital que interrumpieran cualquier tipo de apoyo médico, no por piedad, sino para acelerar el proceso sucesorio antes de que las facturas consumieran el último céntimo de la cuenta bancaria. El dolor físico era una constante, una punzada que le atravesaba la cadera y le cortaba la respiración. Pero el trauma de escuchar la frialdad con la que discutían su muerte era una herida de cuchillo en el alma. Cada palabra era un golpe. Cada risa nerviosa al calcular qué porción de la herencia les correspondía era un escupitajo en su sacrificio pasado. Adela intentó moverse, quiso gritar que aún estaba ahí, que su corazón latía con la fuerza de una madre que todavía tenía mucho que decir, pero su boca apenas pudo emitir un gemido seco y ahogado que ellos ignoraron por completo, tildándolo de simple espasmo muscular. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, en el punto más profundo de la desesperación, cuando la vida, caprichosa y cruel, decidió lanzar su última carta. El teléfono, olvidado durante días sobre la mesa auxiliar, comenzó a vibrar con una insistencia casi violenta. El tono de llamada cortó el aire estancado de la habitación como un rayo. Sus hijos, que discutían en el salón sobre la venta de las joyas de su abuela, no escucharon el primer timbre, ni el segundo. Pero Adela, con el último aliento de fuerzas que le quedaba, estiró su mano temblorosa, esa mano que tantas veces había trabajado hasta sangrar, y logró alcanzar el aparato. Al deslizar el dedo por la pantalla, una voz firme y desconocida resonó en el silencio de la estancia. No era el médico, no era un familiar, era algo mucho más importante. La información que recibió fue un terremoto de datos médicos. El especialista, el verdadero médico encargado de su caso, explicaba que se había cometido una negligencia técnica de proporciones bíblicas. El informe original, el que sus hijos habían leído y manipulado según su conveniencia, era simplemente una fase inicial de un tratamiento, no una sentencia de muerte. Había un error de diagnóstico, una confusión en los folios clínicos que alguien, con intenciones muy poco claras, había ocultado deliberadamente para asegurar que ella nunca se levantara de esa cama. Adela sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una rabia helada y justiciera. La verdad médica, esa verdad que le habían negado mientras planeaban su entierro, brillaba ahora en la pantalla del móvil como una estrella fugaz. No estaba muriendo. Estaba siendo envenenada por la desidia y la ambición. El medicamento que le habían estado suministrando en dosis elevadas no era para su recuperación, sino un potente sedante que la mantenía en un estado de sopor inducido, un sueño artificial diseñado para que no pudiera reclamar su vida ni su patrimonio. La llamada inesperada, aquel error del sistema que delató la conspiración, fue su salvación. Escuchó al interlocutor dictar los pasos legales para denunciar la situación, para reclamar su historia clínica y para desenmascarar a quienes debían velar por ella. Fue en ese instante, al colgar el teléfono, cuando algo cambió dentro de ella. La fragilidad desapareció. La anciana postrada se convirtió en una mujer que reclamaba su derecho a existir. Imaginen la escena. Ella, con la energía que solo la indignación puede proporcionar, comenzó a arrastrarse hacia la puerta. Cada movimiento era un grito silencioso contra la injusticia. Sus hijos, al otro lado, seguían hablando de su funeral, de la ropa que le pondrían, de lo poco que llorarían. No sabían que, al otro lado de la puerta, la muerta acababa de despertar.
¿Habéis sentido alguna vez la necesidad de justicia quemando en vuestras entrañas? Adela ya no era una víctima, era un huracán de verdad listo para arrasar con las mentiras que habían construido sobre su cuerpo. El abismo, por primera vez, se cerró, dejando paso a la fuerza pura de la supervivencia. La llamada, aquel pequeño hilo de esperanza, se había convertido en la soga que ahora arrastraría a sus hijos hacia la responsabilidad que durante meses habían intentado evadir. La puerta se abrió con un gemido sordo, un crujido de madera vieja que detuvo en seco la conversación en el salón. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Sus hijos, con las copas en la mano y los papeles de la herencia esparcidos por la mesa de centro, se quedaron petrificados. Sus rostros, antes dominados por la avaricia y la impaciencia, se transformaron en máscaras de pánico puro. Adela estaba allí, de pie, apoyada en el marco de la puerta, con la mirada cristalina y una postura que irradiaba una autoridad que ellos creían extinguida para siempre. No hubo gritos ni despliegue de ira física, solo una calma gélida que resultaba mucho más aterradora que cualquier golpe. La verdad es un animal salvaje que, una vez liberado, no se puede volver a encerrar en la jaula de la mentira. Adela no necesitó levantar la voz para que sus palabras cayeran como sentencias definitivas. Les relató, paso a paso, cada detalle de la conversación que había escuchado mientras la creían sumida en un sueño artificial. Les mostró el teléfono, la prueba irrefutable de la negligencia médica provocada y la estafa que habían orquestado contra su propia madre. La justicia, esa entidad que a veces parece tardar demasiado, se materializó en ese salón a través de la presencia de una mujer que se negaba a ser un objeto. Aquellos que habían organizado su funeral, que habían regateado el precio de su ataúd y que ya se sentían dueños de su vida, se desmoronaron como castillos de arena frente a la marea alta de la realidad. La codicia humana tiene un precio, y a veces, el pago es mucho más caro de lo que uno puede calcular en una libreta. Las autoridades llegaron poco después, llamadas por la propia Adela, quien tras décadas de proteger a sus hijos de los golpes de su padre, finalmente entendió que la verdadera protección es enseñar las consecuencias de los actos. No hubo perdón inmediato ni abrazos reparadores. Hubo investigaciones, procesos legales donde las máscaras cayeron por completo y la justicia, con su balanza fría y precisa, puso a cada uno en su lugar. La casa, el dinero, las tierras, todo aquello por lo que habían estado dispuestos a matar el alma de su madre, se convirtió en el testimonio de su propia ruina moral. Adela sobrevivió, no solo al problema de salud que casi la arrastra al olvido, sino a la traición más profunda que un ser humano puede sufrir. Su lección quedó grabada en la memoria de todos los que conocieron su historia. La sangre nos une al nacer, pero son los valores, el respeto y la integridad los que nos mantienen unidos a lo largo de la vida. Quien intenta adelantar el destino, a menudo termina siendo engullido por él. La avaricia es un fuego que, si no se controla, termina quemando la casa entera, dejando solo cenizas de lo que alguna vez pudo ser amor. Quisiera dejarles una pequeña reflexión final para llevar a sus hogares esta noche. La vida es un regalo efímero, y el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos no tiene precio, porque no se puede recuperar una vez que se pierde. No permitáis que el dinero o las ambiciones materiales nublen vuestra visión de lo que realmente importa. La dignidad de las personas y el respeto mutuo. Que este relato sirva para recordar que siempre estamos a tiempo de cambiar, de rectificar y de cuidar a quienes nos dieron la vida antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia hoy, por abrir vuestro corazón y escuchar la verdad de Adela. Si esta narración ha tocado alguna fibra sensible en vuestro interior, os invito a suscribiros a nuestro canal. Aquí, cada semana, compartimos historias que nos invitan a reflexionar, a aprender y a ser mejores humanos en un mundo que a veces olvida lo esencial. Dadle me gusta, compartid este video con vuestros amigos y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas historias que, os aseguro, les dejarán pensando profundamente. Cuídense mucho, que la paz les acompañe en sus hogares y recuerden siempre, la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede vencer. Hasta la próxima entrega.